Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal Hablando de Salud Ocupacional. En el día de hoy tenemos otro tema muy interesante y es ¿qué pasa después de un accidente laboral? Bien, cuando nosotros los médicos tenemos una junta médica o se va a estudiar un caso, para guardar la privacidad o la discreción de la persona del que se va a tratar, siempre se nombra y se inicia diciendo a propósito de un caso. Se guarda el nombre, se reserva el nombre y se habla y se hace su estudio. Bueno, pues a propósito de un caso, yo quise traerle este tema porque me impactó bastante y recientemente yo tuve el contacto con un colaborador el cual había protagonizado en el 2014 en una obra que yo estaba trabajando un accidente laboral muy aparatoso donde él fue atropellado por una motocicleta que iba a gran velocidad y se estaba construyendo una carretera. Entonces había una curva, un punto ciego, el motociclista no vio las señales de alto ni nada por el estilo y él estaba dirigiendo la brigada que estaba tirando el asfalto y lo impactó de lleno de una forma terrible. Entonces él tuvo un trauma, dentro de los traumas diversos, él tuvo un trauma cráneoencefálico, o sea, un golpe bien fuerte en la cabeza. Él estuvo ingresado, luego de que nosotros lo llevamos de emergencia, le dimos el soporte vital. Se ingresó en una clínica de referencia que nosotros teníamos en ese momento. Bien, él estuvo ingresado varias semanas, no recuerdo específicamente la cantidad, pero nosotros le dimos el seguimiento. Yo iba a visitarlo personalmente y tenía que hacer un reporte para la empresa a la cual nosotros trabajábamos para saber y darle acompañamiento a él y a sus familiares. Y luego de que él despertó de ese coma, entonces vino el problema de que no conocía a nadie, obviamente no se acordaba de nada, pero hizo una crisis, digamos, psiquiátrica. O sea, en una palabra llana, no me gusta hablar de esa palabra, no me gusta mencionarla porque en medicina no se usa, pero él se volvió loco y estaba muy agitado. Incluso hizo intento de tirarse de la ventana, de la habitación, tuvieron que amarrarlo, lo mantenían sedado. Luego de que se le dio de alta, entonces él continuó con esas crisis, tuvieron que ponerle un tratamiento psiquiátrico bastante fuerte y no conocía a nadie. O sea, básicamente conocía a pocas personas. Bueno, yo era una de las pocas personas que él conocía, pero ni a su esposa, ni a sus familiares. O sea, fue un trauma bastante difícil, fue algo muy fuerte. Luego de eso, creo que transcurrieron como 3 meses y todavía él seguía en esa condición. Nosotros le dábamos seguimiento. La obra se detuvo. Yo salí de la obra antes de detenerse de detenerse el contrato de por sí. Y bueno, no supe de él más. Tenía algunos contactos frecuentes después que yo había cambiado de trabajo, pero después de ahí no volví a saber del colaborador. Y transcurrieron los años, pasó el tiempo, no supe más de él hasta que recientemente me encontré con él en el inicio de unas obras que están haciendo. Yo soy asesor de una de las empresas y él está en una de esas empresas subcontratistas y me dio mucho agrado volver a verlo, de verdad que sí, porque recuerdo que fue algo muy difícil e incluso no contábamos con su vida durante el transcurso de esa enfermedad que él tuvo ingresado y bueno, fue algo muy difícil. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo hablé con él, obviamente le pregunté qué pasó en el después, porque yo perdí el contacto. Y lo que él me contó para mí fue algo muy traumático. Y de hecho es por eso que yo le traje este tema en el día de hoy, porque nosotros siempre vemos que compañeros, colaboradores sufren algún tipo de accidente y solamente sabemos, bueno, él está ingresado, recibió tratamiento médico, pero ¿qué pasó? Quedó lisiado, por decirlo así, quedó inválido, pero no vemos un poquito más allá de lo que sufre esa persona y obviamente sus familiares después de tener un accidente como este tipo. Según él me relató, él duró muchísimo tiempo para recobrar, digamos así, la memoria, para empezar a conocer a sus familiares. Y básicamente entre que las crisis que él hacía
de psiquiátrica, de agitación, de intranquilidad, de muchas veces incluso de agredir, de romper cosas y ese tipo de situaciones, fue discriminado dentro de su familia y lo consideraban como, entre comillas, el loco, porque ya pensaron que él se iba a quedar en esa situación. Y arrastrando eso, pues entonces vinieron los problemas incluso de él con sus familiares y él se sentía muy marginado, tenía siempre el ánimo en el suelo, sus hijos tenían miedo de acercarse, su propia esposa, los familiares cercanos. Él tuvo muchos problemas. Él me contó que sentía indiferencia, sentía discriminación, lo dejaban solo y él no sabía decir, o sea, él no se acordaba de nada, de absolutamente nada. Un buen día, bueno, despertó y fue recobrando la conciencia, fue recobrando digamos, la memoria, fue conociendo a la persona y ya su comportamiento iba cambiando. Pero en ese transcurso, señores, transcurrió 1 año y medio aproximadamente. En el día de hoy él todavía no se acuerda de lo que pasó de nada, pero sí le han ido contando, le fueron contando después de eso todo lo que él protagonizó. Muchas veces tuvieron que amarrarlo, le cerraban la casa. Un día, según me contó, le contaron que se subió en el techo de la casa y se quería tirar. Era difícil convivir con una persona que tiene trastornos psiquiátricos y más que son de agitación, de alucinaciones y ese tipo de cosas, en donde muchos de los medicamentos caros, incluso caros, no te hacen ese efecto como tal, no te mantienen todo el tiempo en una situación. El tema de la dificultad para comer, de la negación, de tomarse los mismos medicamentos, en sí, es una situación bastante difícil. Y por lo menos yo no sabía de eso, mucho menos quizás los compañeros que tuvimos en aquella época. Y luego de eso, entonces también cuando él fue recobrando ya la memoria y todo tipo de cosas, él quería activarse, él quería volver a ser activo laboralmente. Gracias a Dios que, bueno, en nuestro país, y yo sé que en muchos países del mundo, tenemos el tema de la seguridad social, cuando te cubre si tú tienes accidentes laborales, donde tú sigues recibiendo el ingreso, esa asistencia y la cobertura de todos los medicamentos y eso. Por esa parte él estuvo bien, pero luego de eso él quiso, ya después que se le dio su de alta, que él estaba bien, quiso entrar a laborar, pero no era lo mismo. Para él no era lo mismo, incluso no sé cómo, él no me explicó bien, pero muchas de las empresas donde él quería entrar a trabajar lo discriminaban. Yo creo que era por el antecedente, cuando se investigaba de fondo, el tratamiento que estuvo recibiendo, o al hacerle los análisis, los estudios, ese tipo de cosas, se dieron cuenta, lo cuestionaron varias veces y él sentía también que era por eso. Y lamentablemente tuvo muchas dificultades para volver a trabajar. Una vez que se te da de alta, cuando tú tienes ya tu capacidad para trabajar, automáticamente tu seguro te deja de cubrir, porque ya tú puedes ser activo laboralmente. Y él tuvo muchas dificultades para volver a trabajar. O sea, estamos hablando de algo que sucede en muchísimas ocasiones con muchas personas que tienen accidentes de trabajo, pero que incluso los empleadores o también los compañeros no conocen. Por parte legal, ya después de que una persona, por lo menos aquí en este país, tiene de 6 meses a 1 año donde está incapacitado médicamente, pues la empresa tiene todo el derecho de salir de él, o sea, de cancelarlo, de cancelar el contrato que tiene con él y ya lo deja en mano entonces de la seguridad social. Pero ¿qué pasa? Que cuando a ti se te da de alta, que tú te mejoras, obviamente tú tienes que recibir tus ingresos, tú quieres entrar a laborar, pero ahí viene el otro problema, o sea, con ese antecedente, dependiendo de cómo tú quedes también, si quedas lisiado de alguna forma, ya sea física o mentalmente, entonces se te hace difícil conseguir un trabajo, porque hay muchas empresas que tienen el perfil de que una persona tiene que, bueno, adecuarse a tal perfil, y si tiene antecedentes, que tuvo accidentes, que tuvo cosas, que quedó no un 100%, digamos, apto para desempeñar una labor, entonces lamentablemente no te contratan. Y a mí me impactó bastante, más por ser una persona que yo traté, que yo vi esa vivencia que nosotros tuvimos con él, de cómo
después del accidente él pudo seguir tratando de buscar reintegrarse a las laborales. Ahora pregúntense, eso fue un ejemplo nada más, ahora pregúntense cuántas veces no ha pasado eso, cuántas personas que ustedes quizás conocen que tuvieron un accidente, que están hoy en silla de ruedas. O sea, estamos hablando de un tema que va más allá después de un accidente. ¿Qué pasa con esa persona por dentro emocionalmente? ¿Cómo queda frente a sus familiares? ¿Cómo queda luego para volver a reintegrarse al tren laboral? Es un tema muy de mucho peso. Tanto así que, por ejemplo, nosotros lo que aplicamos el programa SBC, Seguridad Basada en el Comportamiento, utilizamos esos ejemplos para nosotros tratar de concientizar a los colaboradores que deben adherirse a las reglas de seguridad para evitar accidentes laborales. Porque las personas solamente dicen, bueno, yo tengo que ponerme el casco porque si no me cae algo y me golpea la cabeza y ya, se queda ahí. No. ¿Qué pasa después de eso? Mucho después incluso, que tú puedes quedar lisiado físicamente o mentalmente, como quedó mi amigo del ejemplo que le estoy poniendo. Y es un tema muy interesante, eso tiene muchas aristas, pero básicamente el mensaje que yo quise traer basado en esa vivencia, porque no es lo mismo, señores, yo hablarle a unos colaboradores, decirle, mira, a ti te puede pasar esto y después de esto te puede pasar esto y esto y esto y esto. No es lo mismo tú utilizar en el programa de seguridad basada en el comportamiento un ejemplo como ese, yo contarlo, yo decirlo, a tener una persona que te expresa sus vivencias, incluso hasta con lágrimas en los ojos, a decirte lo que él vivió. Incluso peor, de lo que él no se acuerda y que le han contado y que todavía después de que tú recobras tu memoria, de que tú estás activo, tú sientes todavía ese cierto rechazo de tus familiares íntimos, porque no saben si en realidad tú de repente vas a venir con algún tipo de trastorno o vas a querer agredirlo. O sea, eso te marca la vida. Gracias a Dios ya él se recuperó, ya gracias a Dios él consiguió un trabajo, gracias a Dios lo vi muy bien. Pero contarme su experiencia después de ese accidente tan terrible que él tuvo, me motivó a yo querer compartir esa experiencia que él tuvo. Y claro que sí, dejar el mensaje de que nosotros siempre tenemos que adherirnos a las reglas de seguridad. En el caso de él, no fue culpa de él, porque estaban las señales, él estaba bien ubicado donde se suponía que él estaba y todo ese tipo de cosas. Pero es para que ustedes entiendan de que en cualquier momento nosotros tenemos la amenaza de que cualquier cosa puede pasar y uno tiene que estar muy advertido, porque lamentablemente recuerdo que esa vez él estuvo siempre de espaldas a la carretera, y una de las cosas que le explican siempre a los colaboradores cuando están en una construcción, un asfaltado de una carretera, sobre todo los supervisores, que son los que están adelante, de no darle completamente la espalda cuando es una carretera que es viva, o sea, una carretera que las personas, los comunitarios que ven por ahí, utilizan normalmente. No puedes darle la espalda completamente. En esa ocasión recuerdo que en el estudio, en el análisis del accidente, faltó una señal, un vigía, que se utilizan muchísimo los vigías con estas paletas de pare y siga para advertir a los peatones, a las personas, a los que conducen en esa carretera, que están haciendo una construcción, que hay equipos, que hay personas expuestas, dentro de otras cositas que faltaron también ahí. Pero básicamente yo no puedo echarle la culpa completamente a mi amigo, porque esa persona que salió en esa motocicleta incluso iba saliendo de una escuela y era una motocicleta prestada, que él salió de un pronto, iba a una velocidad extrema y más en esa curva, que era una curva ciega. O sea, se mezclaron una serie de factores que lamentablemente dieron con el traste del accidente de mi amigo. El motociclista se rompió una pierna, tuvo también traumas internos y pudo haber perdido la vida también por esa imprudencia. Pero también por parte de los colaboradores que estaban en esa brigada también hubieron un par de fallos que no les puedo decir que quizás un 100% pudieron evitar el accidente, pero nadie sabe el aporte que pudo dar para evitar el mismo. Entonces, ese es mi mensaje.
siempre, señores, atentos, sobre todo si ustedes, algunos de ustedes que trabajen en una especie de ese tipo de cosas o cualquier trabajo, siempre recuerden los factores externos, los factores que son externos al trabajo que tú estás realizando, y mantener siempre la vigilia siempre en alta para tratar de evitar los accidentes y tomar esa experiencia que les acabo de expresar, que por lo menos a mí me causó mucho impacto. Yo como haber vivido ese tipo de cosas y saber el después de todo eso que nosotros estuvimos atravesando ese camino con él, lo que mucho después, los problemas que él tuvo para conseguir un trabajo, pero sobre todo para relacionarse con sus familiares. Entonces, ese es mi mensaje de hoy. Yo pienso que es algo real. Los peligros siempre están atentos. Los riesgos no todos se desaparecen dentro del área laboral, así que nosotros como empleados tenemos que tener siempre la vigilia en alta y tener eso siempre en cuenta. Así que muchísimas gracias por la atención y la amabilidad prestada en este video, y vamos a seguir conversando en otro video desde su canal hablando de salud ocupacional.